¿Por qué este trato discriminatorio? ¿Por qué este trato desigual? ¿Por qué Venezuela no tiene una hoja de ruta en este examen preliminar? ¿Por qué? Lo tiene Colombia, lo tiene Guinea y otros países, y el Estado venezolano no, que ha colaborado, que ha cooperado, que ha entregado documentos, que ha visitado la sede de la Fiscalía de la CPI, que ha mostrado buena voluntad de cooperación. No hemos tenido respuesta. Venezuela ha estado diciendo que la Cámara debe intervenir con respecto a nuestro examen preliminar y también que no están obteniendo la cooperación que necesitan de la oficina. Debo decir, con el debido respeto, esto es incorrecto. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les enviamos un saludo cordial a todos, esperando que se encuentren bien, y desde la distancia les enviamos un fuerte abrazo. Una vez más estamos acompañándolos con información importante, noticias de Venezuela y Estados Unidos en el día de hoy. Mucha atención, es inevitable el juicio a Nicolás Maduro. Esto es un hecho y es algo que en los próximos días se estaría llevando a cabo. El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional advierte sobre la detención del dictador y ha dicho que no son tontos, luego de que el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, intentara una anulación a ese juicio. Y es que hay un principio llamado principio de la complementariedad. Eso está contemplado en el Estatuto de Roma, y es ahí donde el régimen intenta darle otro sentido a las leyes para que beneficien a Nicolás Maduro. Básicamente están intentando decir que la justicia internacional, en este caso la Corte Penal, no puede ser la ley en sí, no desplaza a la justicia nacional, sino que la complementa. Bajo ese escenario, el avance de un eventual juicio a Maduro en el Tribunal de la Haya se podría obstruir si es que logran engañar a los nuevos jueces o al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero las leyes son muy claras, amigas y amigos. La Corte Penal Internacional se encarga de investigar y juzgar a los responsables de crímenes internacionales, y el caso de Venezuela en La Haya, por supuesto que es algo inédito. Además, recordemos que la ley dice que cuando un país no puede realizar un juicio legal contra la persona, en este caso el mandatario, o mejor dicho, el dictador Nicolás Maduro, entonces es cuando la Corte Penal Internacional debe intervenir. Para eso fue creada por la ONU, para este tipo de situaciones. Y es que básicamente Tarek William Saab, junto a algunos abogados y personas expertas en leyes, quieren cambiar un poco lo que está sucediendo en la Corte Penal Internacional, usando algún tipo de tecnicismo que sugiere que Maduro debe ser juzgado en Venezuela. Pero ya lo hemos dicho en varias ocasiones, las pruebas indican que en Venezuela hay un vacío de poder de justicia, no hay recursos para un justo juicio, por lo cual eso del principio de complementariedad no aplica. Ya lo ha dicho el nuevo equipo de la Corte, no somos tontos y sabemos lo que intenta hacer Nicolás Maduro. Recordemos que los países que han hecho la denuncia a Maduro ante la Corte Penal Internacional han sido Colombia, Chile, Canadá, Paraguay, Perú y Argentina. Este último retiró su denuncia recientemente, así que Nicolás Maduro tendría que ver cómo hace para que todos esos países restantes también retiren la denuncia, algo que por supuesto no va a pasar. Sin embargo, aún así, si lograra hacer que estos países se retractaran de dicha denuncia, ya no podrían proceder porque se está dando la investigación, se sustentó la denuncia con pruebas irrefutables. Ya la Corte Penal Internacional ha presentado las pruebas y ahora toca conducir a Nicolás Maduro al juicio. Nicolás Maduro en estos días debe enfrentar un gran problema, pero ¿acaso Nicolás Maduro acatará las órdenes que dice el Estatuto de Roma, que el acusado debe estar presente para leerle los cargos? Es decir, Nicolás Maduro tiene que ir a La Haya. Pero lo habíamos adelantado, amigas y amigos, y varios analistas también coinciden en que Nicolás Maduro se va a ir por las ramas, va a tratar de decir que las leyes permiten que reciba algún tipo de juicio en su país, y por supuesto sabemos que eso sería totalmente un circo. Además, recordemos que la Corte Penal Internacional también tiene otra función por la cual la ONU la ha creado, y es que una vez que ya se dé una orden de captura o de conducción, por ejemplo en el caso de Nicolás Maduro, no se pueden atrasar con eso, no pueden atrasarlo, no hay manera de atrasarlo. Nicolás Maduro va a intentar hacerlo, pero en ese momento será cuando los países, cualquiera de los países que son miembros del Estatuto de Roma, tienen y deben ir a buscar a Nicolás Maduro de manera militar para detenerlo y llevarlo ante la Haya. Ningún país ni las leyes internacionales podrían acusar a dicho país que de manera militar busca a Maduro y lo lleva ante la Corte Penal Internacional, porque este forma parte del Estatuto de Roma y forma parte de la misma Corte Penal Internacional. Irónicamente, Venezuela también hace parte del Estatuto de Roma. ¿Qué tal les parece? Colombia, que también hace parte, podría entonces ir a buscar a Nicolás Maduro. Es algo que probablemente estaría pasando por la mente de los estrategas de Estados Unidos y Colombia para hacerlo, y de esta manera no esperar a los cascos azules, porque esta es una responsabilidad de los miembros del Estatuto de Roma, que se cumplan las leyes internacionales, y en este caso
Nicolás Maduro está intentando no cumplir dichas leyes por las ramas de una especie de ley que en realidad no aplica. Y es que la Corte Penal Internacional está creada de una manera en que puedan juzgar a los responsables de crímenes internacionales, como es el caso del dictador Nicolás Maduro. Ya sabemos que esto fue creado por la ONU y por los Estados miembros que se suscribieron al Estatuto de Roma en 1998, y Venezuela figura entre los fundadores del Juzgado Internacional, lo cual implica que están sometidos a su jurisdicción y deben obedecer sus decisiones. Sabíamos que este caso iba a ser inédito y que el asunto no iba a ser tan fácil, pero simplemente se sabe que la Corte Penal Internacional ha realizado sus investigaciones sobre los crímenes y los abusos a los derechos humanos y ahora toca ejecutar las acciones internacionales. También se sabía que Nicolás Maduro se iba a negar a menos que todavía lograra algún tipo de amnistía, un tipo de negociación que sería salir de Venezuela. Como hemos dicho, es algo que se está todavía tomando en consideración, pero para eso, damas y caballeros, todos los países que lo denunciaron tendrían que estar de acuerdo y bueno, ellos podrían quizás retirar los cargos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional siempre y cuando Nicolás Maduro se comprometa y por supuesto cumpla con su salida del poder para realizar entonces elecciones libres y justas en el país caribeño. Recordemos también que son 18 magistrados de la Corte Penal Internacional que decidirían la suerte de Nicolás Maduro, y estamos hablando de una cadena perpetua. Esa podría ser la condena de Nicolás Maduro, y aunque este escapara, no va a poder vivir de una manera tranquila. Así que lo mejor que puede hacer Nicolás Maduro en este momento es un trato, si es que aún se puede, con los Estados Unidos y los países democráticos del mundo. En una acción jamás conocida en esa fiscalía de la CPI, un grupo cartelizado para ir en contra de la democracia venezolana, con la falacia de aproximadamente unos 70 millones de twitters que han sido lanzados a través de bots durante los últimos tiempos para crear una falsa expectativa y presionar inclusive de manera indebida a la CPI para que tome una decisión prácticamente en contra de nuestro país sin que exista asidero legal para ello. Este es un mensaje para eso que se dice llamar fiscal de la República, que encabeza la estructura criminal de Maduro, Tarek William Saad. Tarek, ¿tú crees que la Corte Penal Internacional, un organismo tan importante y tan responsable como ese, se va a dejar llevar por unos tweets que supuestamente tú argumentas, de los cuales ellos están llevando a cabo, tomando en cuenta para su examen preliminar? ¿Tú realmente crees esa estupidez? ¿Tú te crees a ti mismo lo que estás diciendo? Tarek, la Corte Penal Internacional tiene testimonios verídicos de víctimas directas, de familiares, de incluso funcionarios, exfuncionarios del DGCIN y del SEBIN que han declarado lo que ha ocurrido en esas celdas de tortura. Y es que tú no puedes borrar la realidad, Tarek. Tú no puedes borrar la realidad de años de crimen dentro de los cuales han sido sometidos los venezolanos. Y muchísima atención, amigas y amigos, porque hay más noticias acerca del país caribeño, noticias de Venezuela y de los Estados Unidos en el día de hoy. Y les contamos que el dictador Nicolás Maduro pide al país norteamericano que levante las sanciones para poder comprar vacunas contra el coronavirus. Un poco descarado de su parte, ya que ha despilfarrado todo el dinero del país de Venezuela comprando armamento y dándose todos los lujos para él y su familia y por supuesto todo el círculo del régimen chavista. El mandatario venezolano le solicitó al presidente Joe Biden quitar los bloqueos económicos que, según él, le impiden comprar vacunas. Nicolás Maduro volvió a criticar a Estados Unidos y al gobierno de Joe Biden, y esta vez pidió que sean levantados esos bloqueos económicos que, según el dictador venezolano, no permiten que el país cumpla con sus metas de vacunación. Venezuela le exige a Joe Biden, ha dicho, que libere esa medida criminal contra la salud del pueblo de Venezuela. Una cosa son las diferencias políticas que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y otra cosa es la salud del pueblo de Venezuela. Así lo dijo por medio de un anuncio a través de la televisión pública venezolana. Como si de verdad le doliera lo que le pasa al pueblo venezolano. Sabemos que realmente lo que quiere es tener estas vacunas para venderlas en el mercado negro y de esta manera hacer más fortuna, más riquezas ilegales, que eso es lo que sabe hacer él y todos sus funcionarios. Y por eso yo exijo desde Venezuela al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que de inmediato desbloquee el dinero de Venezuela para las vacunas del sistema COVAX. Venezuela le exige a Joe Biden que libere de esa medida criminal contra la salud del pueblo de Venezuela. Es una medida criminal, ¿vale? Una cosa es la diferencia política que tenemos, las diferencias ideológicas, diplomáticas, con el poder imperial de Estados Unidos.
con el gobierno de Estados Unidos. Y otra cosa es la salud del pueblo de Venezuela, que ellos persigan de manera criminal el dinero del pueblo de Venezuela. Eso es algo que hemos denunciado. Por otra parte, Maduro también manifestó que ha depositado más de $100 millones para adquirir más de 11,3 millones de dosis con las que alcanzaría a vacunar el 20% de la población venezolana. El mandatario aseguró que espera que la entrega se haga efectiva en los próximos días. Y ha dicho, nosotros les depositamos sus reales completos al sistema COVAX. Ya tiene el dinero suficiente para comenzar a enviar de inmediato las vacunas. No tienen excusas para no enviar vacunas a Venezuela. Así lo pidió Maduro muy descaradamente. Fíjense lo que han hecho con las vacunas. ¿Ustedes lo saben? ¿No lo saben? Nosotros le depositamos sus reales completos al sistema COVAX, al sistema de la Organización Mundial de la Salud. Le depositamos todo el dinero. Ya el sistema COVAX tiene el dinero suficiente para comenzar a enviar de inmediato las vacunas a Venezuela. No tiene excusa el sistema COVAX para no enviar las vacunas a Venezuela. El dictador venezolano también aseguró que una de las 12 transferencias que ha hecho el país por un valor cercano a los $10 millones ha sido bloqueada y que por eso no se ha podido completar la compra de las dosis. Sobre los alcances del mecanismo COVAX, el dictador de Venezuela también dijo que ha hecho un gran sacrificio para ser parte de la alianza y que incluso ha pagado una cuota de $120 millones para que Venezuela tenga acceso. Sin embargo, esta semana desde Suiza le notificaron que la última porción del monto fue bloqueada por sanciones. Los pagos ahora están bajo investigación. Según el plan de vacunación de Maduro, que sabemos que es una fachada completamente, el dictador estaría esperando que por lo menos el 70% de la población esté vacunada en septiembre. Con el acceso que ha tenido el país a las vacunas, se espera que pueda recibir alrededor de 11 millones de dosis por medio del mecanismo COVAX. Esto representaría el 20% de las vacunas necesarias para inmunizar a todo el país, pero sabemos que esto no va a ocurrir mientras Nicolás Maduro esté en el poder. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, aseguró que los procesos para que COVAX aporte al proceso de inmunización de Venezuela siguen avanzando y que la próxima semana podrían conocerse cuántas dosis recibiría Maduro por la inversión que realizó. Inversión que, como sabemos, le va a sacar el jugo hasta decir ya no más, porque todo esto, como decíamos hace un momento, lo va a vender en el mercado negro y solo tendrán acceso a las vacunas los más acomodados económicamente. Es decir, en este caso sería toda la clase alta, porque en Venezuela muchos no tienen para comer y menos para pagarle $300 al régimen de Nicolás Maduro por una vacuna, porque así nos ha llegado información que las han estado vendiendo. Ese es el negocio que Nicolás Maduro quiere tener y sostener en Venezuela a costa de la salud de los venezolanos. Robo criminal, sanciones criminales, acciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela. Yo exijo hoy que el gobierno de Joe Biden cese en su bloqueo del dinero de Venezuela para las vacunas de COVAX. Que el gobierno de Joe Biden desbloquee el dinero de las vacunas para el pueblo de Venezuela. Lo exijo desde Venezuela, la bolivariana, la rebelde. Viene criticando al gobierno estadounidense desde hace tiempo. Desde 2019 rompió relaciones con Washington diciendo que el país norteamericano quiere desestabilizar a su gobierno y que buscan derrocarlo. Asimismo, en las últimas semanas cuestionó a Biden y a miembros de su gabinete por decir que se continuará trabajando con la comunidad internacional para encontrar una salida al régimen venezolano y que hayan elecciones libres y justas. Maduro le dijo a Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Joe Biden, que le resbalan sus amenazas. Y ha dicho, hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez. Hoy sale Juan González a decir que van a venir más presiones. Así lo cuestionó Maduro. Hoy sale Juan González a decir que va a venir más presiones. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia, y deja quieta a Venezuela. Y además continuó diciendo, Juan González, te envío este mensaje, ocúpate de Colombia y de la tragedia de más de 200 desaparecidos, de 50 muertos, de torturados que hay en tu país, Colombia. No te metas con Venezuela y nos resbalan, Juan González, tus amenazas, tus estupideces. No te metas con Venezuela, a Venezuela se respeta. Así lo ha dicho el dictador muy descarado y por supuesto muy cínicamente. Escuchemos. Juan González, te envío este mensaje, ocúpate de Colombia y de la tragedia de más de 200 desaparecidos, de 50 muertos, de torturados que hay en tu país, Colombia, Juan González. No te metas con Venezuela y nos resbala, Juan González, tus amenazas, tus estupideces.
no te metas con Venezuela. A Venezuela se respeta. Y bueno, amigas y amigos, esperamos que este video haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, que se hayan informado, que es lo más importante. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales. También les invitamos a que si no se han suscrito a este canal, lo hagan en el día de hoy y activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos un nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.